Hay una estrella en el cielo austral que se encuentra más cerca de nosotros que cualquier otra. A simple vista parece un único punto de luz, ordinario, fácil de ignorar. Pero no es una sola estrella. Son 3. 2 de ellas son soles muy parecidos al nuestro. Y la más cercana de las 3 es una pequeña brasa fría que ni siquiera podemos ver sin telescopio. Juntas se llaman Alpha Centauri y son nuestros vecinos más próximos en todo el universo, los soles más cercanos al nuestro. Desde que los seres humanos alzaron la vista hacia el cielo nocturno, este ha sido el único lugar más allá de nuestro sistema solar, que se siente, de algún modo silencioso, casi al alcance de la mano. Es el primer paso natural, la orilla más cercana al otro lado del océano de la noche. Y sin embargo, cuando comprendes lo que realmente existe entre nosotros, y ese tenue punto de luz, comienzas a darte cuenta de algo extraño y profundamente perturbador. El viaje a la estrella más cercana podría ser una de las cosas más aterradoras que nuestra especie jamás intente. Y es perfectamente posible que nunca lo logremos. Comencemos. Para entender por qué, primero debemos comprender qué hay realmente ahí fuera. Alpha Centauri se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia, en una constelación visible únicamente desde el hemisferio sur del mundo. Es el tercer punto de luz más brillante de todo el cielo nocturno, superado solo por otras 2 estrellas. Y aunque tu ojo ve una sola estrella, en realidad es una familia de 3, unida por la gravedad a través de distancias enormes. El miembro más brillante, Alpha Centauri A, es casi un gemelo perfecto de nuestro Sol, casi el mismo tamaño, el mismo cálido color amarillo y aproximadamente la misma edad. A su lado orbita una estrella naranja ligeramente más pequeña y fría, Alpha Centauri B. Estos 2 soles giran uno alrededor del otro en una lenta órbita que dura unos 80 años, lo suficientemente cerca como para que, desde un mundo cercano, arderían en el mismo cielo. Uno dorado y otro ámbar, proyectando dobles sombras sobre el suelo. Son las 2 estrellas más cercanas a nosotros que genuinamente se parecen al Sol, y casi con certeza las únicas lo suficientemente próximas, como para que alguna vez pudiéramos soñar seriamente con alcanzarlas. Y vagando en un vasto y lento círculo alrededor de las 2, a más de 400 veces la distancia que separa a Neptuno de nuestro Sol, hay una pequeña enana roja llamada Próxima Centauri. Es tenue, apagada y absolutamente insignificante a la vista, y sin embargo posee un título que nada ni nadie puede arrebatarle. A tan solo 4 años y un cuarto de luz de la Tierra, Próxima es la estrella más cercana a nuestro Sol en toda la existencia. No hay nada más próximo. En toda la vasta oscuridad que nos rodea, esta es la distancia más corta a la que otro Sol se acerca. Durante miles de años, mucho antes de que alguien comprendiera lo que las estrellas realmente eran, pueblos de la mitad sur del mundo observaban este punto de luz y le daban nombres, sin saber jamás que miraban la puerta más cercana para salir de nuestro sistema solar. Y aquí está lo que convierte a Alpha Centauri de una curiosidad en una obsesión. Puede que no esté vacía. Durante la mayor parte de la historia humana, estas eran simplemente estrellas, puntos de luz sin nada a su alrededor que pudiéramos detectar. Pero eso ha cambiado. En 2016, los astrónomos descubrieron un planeta que orbita esa tenue enana roja, Próxima Centauri, un mundo al que llamaron Próxima B. Tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra y orbita dentro de lo que llamamos la zona habitable, la estrecha franja alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían, en principio, permitir que el agua líquida sobreviva en una superficie. En otras palabras, la estrella más cercana a la nuestra podría albergar un mundo rocoso donde los océanos serían posibles. Y la historia no termina ahí, porque más recientemente los astrónomos apuntaron uno de los telescopios más poderosos jamás construidos hacia la estrella más brillante del sistema, esa que se parece tanto a nuestro Sol. Y lo que encontraron fue absolutamente asombroso. En 2025, usando el telescopio espacial James Webb, un equipo de astrónomos encontró señales inequívocas de un planeta gigante orbitando Alpha Centauri A, el casi gemelo de nuestro propio Sol. Todo indicaba que era un gigante gaseoso, algo parecido a Saturno, moviéndose a través de la zona habitable de esa estrella. Si realmente existe, sería el planeta más cercano a la Tierra jamás descubierto orbitando una estrella similar al Sol. Pero hubo un giro inesperado que hizo todo aún más desconcertante. Cuando los astrónomos volvieron a mirar meses después, el planeta había desaparecido. Apuntaron el telescopio exactamente al mismo rincón del cielo donde lo habían visto, y no encontraron absolutamente nada.
simplemente se había esfumado. La explicación más probable no es que haya dejado de existir, sino que en su órbita se había acercado demasiado al deslumbrante resplandor de su estrella, un mundo tenue brevemente devorado por la luz de su propio Sol. Hasta hoy permanece como un candidato sin confirmar, un mundo posible que parpadea en el límite mismo de lo que nuestros instrumentos pueden percibir. Hay una extraña poesía en todo esto. En la película Avatar, la exuberante luna llamada Pandora es imaginada orbitando un planeta gigante que gira alrededor de esta misma estrella, Alpha Centauri A. La ciencia ficción colocó un mundo allí décadas antes de que nuestros telescopios fueran a buscarlo, y ahora, en la realidad, quizás hayamos vislumbrado la tenue silueta de un planeta gigante en casi exactamente ese lugar. El retrato que ha emergido de nuestro vecino más cercano es verdaderamente perturbador. 2 soles, una tenue brasa roja, y al menos uno, y posiblemente varios mundos girando lentamente en la oscuridad. Es lo más parecido a otro sistema solar que hemos encontrado jamás, y está justo a la vuelta de la esquina. Por supuesto que queremos ir, por supuesto que miramos ese único punto de luz e imaginamos cruzar hacia él. Imaginamos pararnos en alguna orilla alienígena mientras 2 soles se elevan sobre el horizonte de otro mundo. Pero aquí es donde el sueño choca de frente con la realidad, porque 4 años luz, una distancia que suena casi íntima medida contra la escala del universo entero, es, en términos humanos, prácticamente incomprensible. La luz misma, lo más rápido que existe, tarda más de 4 años en hacer ese recorrido, y estamos muy lejos de movernos a la velocidad de la luz. Consideremos las 2 sondas Voyager, lanzadas en la década de 1970, y que ahora se deslizan más allá del borde de nuestro sistema solar, los objetos más distantes que las manos humanas han creado jamás. Si una de ellas hubiera sido apuntada directamente hacia Próxima Centauri, tardaría del orden de 7,000 años en llegar. O consideremos la máquina más rápida que nuestra especie ha construido, la sonda Solar Parker, que se lanza alrededor de nuestro Sol a una velocidad casi inimaginable de 7,000 kilómetros por hora. Incluso a esa velocidad vertiginosa, el viaje a la estrella más cercana tomaría más de 6,000 años. Eso es más tiempo que toda la historia humana registrada. Si nuestros antepasados más remotos hubieran lanzado una sonda a nuestra máxima velocidad, a la velocidad máxima posible el mismo día en que se construyeron las primeras ciudades, aún estaría ahí fuera, en la oscuridad, todavía sin llegar. Estas no son máquinas lentas, son la cúspide de todo lo que jamás hemos ingeniado, los objetos más veloces que han existido, y frente al abismo que nos separa de la estrella más cercana, podrían estar perfectamente inmóviles. Esta es la extraña y silenciosamente dolorosa verdad de dónde nos encontramos. Hemos descubierto, justo a nuestra puerta, al vecino más cercano posible. Un par de soles muy parecidos al nuestro, con al menos un mundo y quizás varios girando a su alrededor. Tal vez incluso un planeta rocoso donde el agua podría acumularse en la superficie. Es el destino más cercano y más tentador de todo el cosmos, la única orilla que podemos ver a través del vacío. Y está tan lejos que con cada máquina que jamás hemos construido en cada siglo de nuestra existencia, no podríamos alcanzarla en 1000 vidas humanas. Existe una extraña palabra para este predicamento, aunque rara vez la aplicamos a toda una especie. Estamos varados, lo suficientemente cerca de la siguiente orilla como para distinguir su luz a simple vista, e incapaces, con todo lo que poseemos, de cruzar las oscuras aguas que nos separan. Tan cerca que podemos encontrarla a simple vista en una noche despejada, tan lejos que podría encontrarse al otro lado de la eternidad. Y sin embargo, jamás hemos dejado de soñar con cruzar ese abismo. Durante el último siglo, algunas de las mentes más brillantes que jamás existieron se plantearon una pregunta simple y audaz. No simplemente si la estrella más cercana está lejos, sino si, con las ideas correctas, podría de algún modo alcanzarse de todas formas. Sus respuestas no implican cohetes convencionales. Implican cosas mucho más extrañas y extremas que cualquier cosa que haya abandonado este planeta. Pero cada una de esas respuestas nos obliga a mirar directamente a la violencia y la soledad que semejante travesía exigiría verdaderamente. Porque antes de poder soñar con estar bajo otro sol, primero tendríamos que sobrevivir el viaje hacia él. Y ese viaje, como estamos a punto de descubrir, es un horror en sí mismo. Todo lo relacionado con alcanzar la estrella más cercana se reduce a un único e implacable número: la velocidad.
Si quisieras cruzar esos 4 años luz en una sola vida humana, para que quienes partieran fueran quienes llegaran, necesitarías viajar a una fracción genuina de la velocidad de la luz. No un poco más rápido que nuestros cohetes actuales. No el doble, ni 10 veces, ni 100 veces más rápido. Necesitarías moverte a decenas de miles de veces la velocidad de cualquier cosa que hayamos lanzado jamás. Los cohetes químicos que nos llevaron a la Luna, que impulsaron nuestras sondas por el sistema solar, están, en esta escala, prácticamente inmóviles. Son simplemente la herramienta equivocada, por un margen tan vasto que resulta difícil de comprender. Para poner esa brecha en perspectiva, el objeto más veloz que hemos construido se mueve a aproximadamente 6 centésimas del 1% de la velocidad de la luz. Para completar la travesía en una vida, necesitarías viajar no solo un poco más rápido que eso, sino cientos de veces más rápido. La distancia entre donde estamos y donde necesitaríamos estar no es realmente una brecha en absoluto, es un abismo. Y así, durante mucho tiempo, la respuesta honesta a si alguna vez podríamos alcanzar las estrellas fue un silencioso y derrotado no. Y entonces, hace poco más de una década, un pequeño grupo de físicos y multimillonarios propuso algo que hizo que lo imposible pareciera, por primera vez en la historia, casi al alcance de nuestra mano. El plan se llamaba Breakthrough Starshot, anunciado en 2016, respaldado por el inversor Yuri Milner y con la participación, entre otros, del físico Stephen Hawking. Su idea central era una ruptura radical con todo lo conocido hasta entonces. En lugar de construir una nave enorme que cargara su propio combustible, la trampa que condena a todo diseño convencional, se enviaría algo de un tamaño casi inimaginablemente pequeño. Un microchip diminuto, de apenas unos pocos gramos, unido a una vela delgada y brillante como un espejo, de apenas unos metros de diámetro, sin motor y sin combustible a bordo. En cambio, desde la Tierra, una vasta red de láseres con una potencia combinada de 100.000 millones de vatios dispararía contra la vela durante unos minutos, y la presión de esa luz por sí sola impulsaría la pequeña nave al 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, podría cruzar el inmenso abismo hasta Alpha Centauri en apenas 20 años. Y el plan no era lanzar una sola sonda, sino 1000 de estas diminutas naves, un enjambre de velas relucientes lanzadas a toda velocidad hacia la oscuridad. Por un breve e emocionante instante, la estrella más cercana pareció estar al alcance, y entonces, silenciosamente, se alejó. En 2025, quedó claro que Breakthrough Starshot había cesado sus operaciones de forma efectiva. No hubo ningún anuncio dramático, ni rueda de prensa final, ni un momento concreto de fracaso al que señalar. El proyecto que había capturado la imaginación del mundo simplemente se desvaneció, con su financiación inicial agotada y sus problemas más fundamentales aún sin resolver. Una crónica lo describió sin rodeos como una extinción silenciosa. La verdad es que cada pieza del plan se encontraba en el límite mismo de lo que la física permite, o justo más allá. Una red de láseres lo suficientemente potente para acelerar esa vela rivaliza con la producción de las mayores centrales eléctricas del planeta y tendría que apuntar con una precisión imposible a un objetivo que ya se aleja a miles de kilómetros por segundo. La propia vela tendría que ser casi perfectamente reflectante, porque si absorbiera aunque fuera un poco demasiada luz, el mismo haz destinado a impulsarla la vaporizaría en un instante. Y así, el intento más serio que la humanidad ha realizado jamás para alcanzar otra estrella no terminó con una explosión, sino con una rendición lenta y silenciosa. Eso solo ya dice mucho sobre la altura del muro al que nos enfrentamos. E incluso si todo aquello hubiera sido resuelto, el plan guardaba en su corazón una absurdidad más, callada pero devastadora. Las pequeñas sondas podían acelerarse hasta una quinta parte de la velocidad de la luz, pero jamás podrían frenarse de nuevo. Sencillamente, no había forma de llevar frenos a bordo, lo que significaba que, tras un viaje de 20 años, cada pequeña nave no se detendría en Alpha Centauri ni entraría en una órbita suave alrededor de alguno de sus mundos. Atravesaría el sistema entero en cuestión de horas, arrebatando las pocas imágenes y mediciones que pudiera capturar al pasar como un destello, para luego salir disparada hacia el otro lado y adentrarse en la oscuridad infinita más allá, sin ser vista ni escuchada jamás. 20 años de viaje por unas pocas horas frenéticas de datos.
Y para una nave convencional, el problema se agrava aún más, porque para detenerse realmente al llegar, para entrar en órbita en lugar de pasar como un rayo, se necesitaría gastar tanta energía frenando como la empleada en acelerar. En la práctica, habría que llevar los medios para realizar el viaje 2 veces. Pero supongamos por un momento que la ingeniería hubiera funcionado. Supongamos que los láseres hubieran sido construidos y el enjambre hubiera sido lanzado. El cruce en sí seguiría siendo uno de los viajes más violentos que pueda imaginarse, porque al 20% de la velocidad de la luz, el espacio no es el vacío perfecto que solemos imaginar. Está tenuemente salpicado de polvo y gas, granos diminutos y átomos errantes que derivan entre las estrellas. A velocidades ordinarias no representan absolutamente nada, pero la energía de una colisión crece con el cuadrado de la velocidad, lo que significa que al aproximarse a una fracción de la velocidad de la luz, incluso una mota microscópica se convierte en un arma letal. Un solo grano de polvo impactando la nave a esa velocidad golpearía con la violencia de una bala, liberando un destello de energía capaz de atravesarla de lado a lado. Esta es la verdadera razón por la que el plan contemplaba 1000 sondas en lugar de una sola. Sus diseñadores ya sabían que muchas de ellas serían simplemente destruidas en el camino, despedazadas por motas de polvo demasiado pequeñas para ser vistas jamás. Podría pensarse en blindar la nave contra esos impactos, pero un escudo lo suficientemente grueso para absorberlos sería enormemente pesado, y cada gramo extra de peso es un gramo que los láseres deben acelerar, exigiendo aún más potencia hasta que todo el frágil diseño colapsa bajo el peso de su propia protección. La estrella más cercana aguarda al otro extremo de una galería de tiro, y las balas son invisibles. Y recordemos que ese es el destino que le espera a una pequeña máquina desechable. Ahora imaginemos intentar enviar personas. Una nave tripulada enfrentaría todo lo que enfrenta la sonda, y mucho más. El mismo polvo, las mismas colisiones implacables. Pero ahora amenazando a una frágil tripulación de seres vivos. Y más allá de eso, acecha la radiación. El espacio interestelar está repleto de rayos cósmicos, partículas de altísima energía nacidas en la muerte de estrellas lejanas. Y allá afuera, lejos del abrazo protector del campo magnético. De la Tierra no hay nada que las desvíe. Durante años y décadas atravesarían la nave y los cuerpos de todos los que viajen en ella, dañando células, fragmentando cadenas de ADN, sembrando cánceres. También existe la aritmética simple e inevitable del tiempo. Una travesía rudimentaria duraría décadas, lo que significa que quienes abordaron la nave al principio envejecerían a bordo, algunos enfermarían, y algunos nunca llegarían a ver el destino. Una nave construida para semejante viaje tendría que estar preparada, desde el primer momento para cargar con sus propios muertos, y si en algún punto de esa larga travesía algún sistema vital fallara, no habría rescate posible. Nadie podría llegar a tiempo. No habría vuelta atrás, porque regresar llevaría exactamente las mismas décadas que seguir adelante. Una nave rudimentaria que perdiera su soporte vital en algún punto de ese oscuro océano se convertiría simplemente en una tumba, un recipiente sellado de muertos, deslizándose en silencio hacia adelante a través del vacío. Quizás para ser encontrado por alguna misión posterior, siglos después, quizás para no ser encontrado jamás. Y sin embargo, incluso el peligro puede no ser la parte más difícil. Quizás el rasgo más cruel de una travesía hacia la estrella más cercana es algo mucho más silencioso y extraño. Es el aislamiento. Al comienzo mismo del viaje, un mensaje enviado a casa aún llegaría a la Tierra en cuestión de minutos. Pero con cada día que pasara, la nave quedaría más rezagada respecto a sus propias palabras. Y para cuando se aproximara a Alpha Centauri, una sola señal tardaría más de 4 años en llegar. Una pregunta formulada a la Tierra, y la respuesta que regresara estarían separadas por más de 8 años. En ese punto, la comunicación deja de ser una conversación en cualquier sentido real. Se convierte en algo más parecido a un intercambio de cartas a través del tiempo. No hablas con nadie. Envías un mensaje hacia el futuro y esperas casi una década entera para recibir respuesta. Cualquier noticia que te llegue desde casa ya tiene años de antigüedad, describiendo un mundo que para entonces ya ha seguido adelante sin ti. Para una tripulación humana, esto significaría un exilio más absoluto que cualquier otro en toda nuestra historia. Quedarían congelados en el momento de su partida, cargando consigo la cultura, el conocimiento,
incluso el idioma del año en que se marcharon, mientras la Tierra seguía avanzando a toda velocidad. Se inventarían tecnologías que jamás llegarían a ver. Ocurrirían eventos de los que solo se enterarían años después, ya convertidos en historia, para cuando finalmente llegaran bajo esos soles distantes. El mundo que los lanzó podría haber cambiado hasta volverse irreconocible. Las personas que planearon la misión, que los despidieron con la mano, que entregaron su vida entera construyendo la nave, con toda probabilidad ya habrían muerto. Los viajeros llegarían como fantasmas vivientes de una era desaparecida, embajadores de una versión de la Tierra que ya no existiría en ningún lugar salvo en su memoria. Y hay una crueldad final escondida en todo este empeño, tan extraña que ha ganado su propio nombre entre quienes estudian estos viajes en serio. Imagina que lanzas tu nave y comienza su larga travesía hacia la estrella más cercana. Pero en la Tierra, la tecnología no se detiene, sigue mejorando, año tras año. Y así, 20 o 30 años después de tu partida, podría construirse y lanzarse una nave más nueva y más rápida. Una que te adelanta en algún punto del vacío y alcanza el destino años. Quizás incluso décadas antes de que tú llegues. Todo lo que sacrificaste, cada largo año pasado dentro de esa cápsula de metal quedaría reducido a la nada. Llegarías por fin, solo para descubrir que alguien ya estaba allí, habiendo pasado junto a ti en silencio en la oscuridad. Este es un dilema real, conocido a veces como el problema de la obsolescencia incesante. Y no tiene una solución limpia. Lanzarte demasiado pronto, y podrías sacrificarlo todo en un viaje que una nave posterior volvería inútil. Pero esperar una tecnología mejor, y podrías esperar para siempre, porque siempre habrá algo mejor justo al doblar la esquina. La estrella más cercana, al parecer, castiga nuestra impaciencia y nuestra paciencia por igual. Así es la travesía, un abismo que exige una velocidad que no podemos alcanzar, custodiado por balas invisibles, empapado en radiación silenciosa, envuelto en un aislamiento tan profundo que separa al viajero del tiempo mismo, y ensombrecido a cada paso, por la posibilidad de que todo el sacrificio fuera inútil desde el principio. Es un milagro que alguien siga soñando con intentarlo. Y sin embargo, supón que alguien lo hiciera. Supón que, superando cada obstáculo que acabamos de describir, un viajero, o incluso una pequeña sonda, cruzara todo ese oscuro océano y llegara por fin, bajo esos dos soles alienígenas. Después de todo, finalmente estarían allí, de pie en la orilla más cercana, listos para contemplar otro mundo con sus propios ojos. Y es aquí, al final mismo del viaje, donde llegamos a la posibilidad más sobria de todas, porque la segunda tierra con la que hemos soñado, la silenciosa promesa que dio sentido a todo el viaje, puede ser un mundo de pesadillas, o puede que no haya nada esperándonos allí. Imagina que lo logramos. Imagina que, contra todos los obstáculos, contra la velocidad que no podemos alcanzar, las balas invisibles y los años de silencio, un viajero o incluso una pequeña máquina cruzó el oscuro océano del espacio y llegó por fin a la estrella más cercana. Después de todo, finalmente están allí. Y la primera pregunta, la pregunta que dio sentido a todo ese viaje imposible, es simplemente esta. ¿Qué los espera en la orilla lejana? Durante mucho tiempo, la respuesta ha descansado sobre una única y brillante esperanza. Ese mundo descubierto en 2016, orbitando la tenue enana roja Proxima Centauri, el que llamamos Proxima b, un planeta rocoso, aproximadamente del tamaño de la Tierra, situado en la zona habitable de la estrella más cercana a la nuestra. Por un momento, imagínate de pie sobre él, un mundo sólido bajo tus pies, un sol alienígena en el cielo. Es el sueño más antiguo de nuestra especie, más antiguo que la historia escrita. El sueño de pisar otro mundo bajo la luz de otra estrella. Pero cuanto más de cerca miramos ese mundo, más extraño. Y más frío se vuelve el panorama. Proxima b orbita su estrella a una distancia asombrosamente corta, tan cerca que un año allí. Un viaje completo alrededor de su Sol dura apenas unos 11 días terrestres. Se acurruca más de 20 veces más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Y un mundo tan cercano, casi con certeza, está atrapado en lo que los astrónomos llaman bloqueo de marea, retenido tan firmemente por la gravedad de su estrella, que una cara permanece eternamente vuelta hacia la luz, y la otra, eternamente alejada de ella. Si pudieras pararte en ese lado iluminado y mirar hacia arriba, el sol rojo permanecería fijo en el cielo sobre ti, sin salir nunca, sin ponerse nunca, simplemente ardiendo en un único e inmutable punto durante toda tu vida. En un mundo así no hay amaneceres ni atardeceres,
No hay día ni noche tal como los conocemos. Un hemisferio entero arde en un mediodía eterno e inmóvil, mientras el hemisferio opuesto yace congelado en una oscuridad que jamás termina. Y entre esos dos extremos, envolviendo el planeta como una fina franja, hay un estrecho anillo de penumbra permanente, una delgada franja de crepúsculo perpetuo, que podría ser el único lugar donde la vida podría aferrarse. Es un mundo de día eterno en un lado, noche eterna en el otro, y una única y gris costura de supervivencia en el medio. Y la estrella que orbita Proxima b no se parece en nada a nuestro tranquilo y estable Sol. Proxima Centauri es lo que los astrónomos llaman una estrella de destellos, pequeña, fría, una brasa roja de Sol que, sin embargo, es violentamente inestable, que erupciona sin advertencia en enormes explosiones de radiación, desde la superficie de un mundo que orbita tan cerca como Proxima b. Uno de estos estallidos podría inundar el tenue paisaje rojo con un repentino y abrasador resplandor, una silenciosa tormenta de partículas, que jamás verías venir y de la que nunca podrías escapar. Un planeta que orbita tan cerca como Proxima b sería barrido por un viento estelar, más de 2000 veces más poderoso que el suave viento solar que baña la Tierra. A lo largo de millones de años, esos implacables destellos podrían arrancar por completo la atmósfera de un planeta, desgarrando el aire de su superficie y lanzándolo al espacio. Podrían esterilizar el suelo, dejando nada más que roca desnuda, e irradiada bajo un cielo rojo y tenue. Y así, el mundo más cercano del tamaño de la Tierra al nuestro, la gran esperanza en la orilla lejana, puede resultar no ser ningún paraíso apacible. Puede que sea una roca abrasada y sin aire, atrapada bajo la furia de una estrella hostil, con sus océanos evaporados hace eones y su atmósfera arrancada hacia la oscuridad del espacio. Y lo más difícil es que aún no lo sabemos con certeza. Todavía no podemos determinar si Proxima b conserva una atmósfera, o si perdió esa batalla contra su estrella hace muchísimo tiempo. Quizás deberíamos dirigir nuestra mirada hacia el otro mundo, ese que fue entrevisto apenas recientemente alrededor de la estrella más brillante, Alpha Centauri A, el casi gemelo de nuestro propio Sol. Sin duda, un planeta en la zona habitable de una estrella genuinamente similar al Sol. Parece la esperanza más prometedora, la apuesta más segura. Pero también aquí, la promesa se desvanece en el instante en que la examinamos de cerca. Porque ese mundo, si es que existe en absoluto, es un gigante gaseoso, una enorme esfera de gas, algo parecido a Saturno. No tiene superficie sólida sobre la que posarse, ni suelo, ni continentes, ni océanos. Nada donde aterrizar una nave ni plantar un pie. Podrías caer a través de él durante miles de kilómetros, sin tocar jamás nada sólido. Sea lo que sea, no puede ser un hogar. Y no debemos olvidar el hecho más desconcertante de todo esto. Este es el planeta que desaparece, el mundo que fue visto una vez y que, cuando los astrónomos volvieron a mirar, sencillamente ya no estaba. Hasta hoy sigue siendo solo un candidato, sin confirmar. Un mundo posible que quizás resulte ser nada más que un juego de luz y polvo. Y así, nuestras dos grandes esperanzas se derrumban al mismo tiempo. Los mundos del vecino más cercano parecen ser una roca bloqueada y azotada por llamaradas, y una esfera de gas que quizás ni siquiera existe. Y es aquí, al final mismo del viaje, donde llegamos al corazón silencioso y devastador de toda esta historia. Detente un momento y contempla verdaderamente lo que hemos encontrado. El sistema estelar más cercano al nuestro, el vecino más próximo posible en todo el vasto universo. Es un sol muy parecido al nuestro. Y no está vacío. Mundos giran a su alrededor en la oscuridad. Es, por cualquier medida, el destino más tentador y más alcanzable que existe en cualquier lugar. Y sin embargo, todo lo que hemos aprendido apunta a la misma conclusión implacable. Está tan lejos que no podemos cruzar hasta allí en una vida humana. Y quizás tampoco en 1000 vidas. E incluso si de algún modo pudiéramos hacer ese cruce, lo que nos espera al otro lado puede que no sea ningún verdadero hogar. Podríamos invertir vidas enteras en el viaje, cruzar un océano de anchura casi inimaginable, y llegar solo para encontrar una roca fría e inerte, o un mundo colosal de gas sin suelo firme en ninguna parte. Esta es la verdad que Alpha Centauri nos impone en silencio. Podemos ver las otras orillas. Podemos encontrarlas con nuestros telescopios e incluso, en una noche despejada en el cielo austral, con nuestros propios ojos sin ayuda alguna. Pero puede que nunca, en toda nuestra historia, lleguemos realmente a ninguna de ellas. Tendemos a imaginar el cielo nocturno como una dispersión de destinos,
un campo de lugares lejanos que nosotros o nuestros descendientes algún día visitaremos. Alpha Centauri, con calma y paciencia, nos dice lo contrario. Porque si incluso la estrella más cercana se encuentra tan lejos de nuestro alcance, entonces cada otra estrella detrás de ella está aún más lejos. Los miles que puedes ver en la noche más oscura, y los cientos de miles de millones que jamás verás, cada uno más aislado e inalcanzable que el anterior. Las distancias entre las estrellas no son brechas esperando ser cruzadas, son fosos infranqueables, y empezamos a comprender que no somos, después de todo, viajeros simplemente esperando el momento adecuado para partir. Somos isleños, náufragos en un único mundo cálido y vivo, capaces de contemplar a lo lejos las luces de otras orillas, pero incapaces de navegar hasta la más cercana de ellas. Esa es nuestra situación. Ese es el lugar donde vivimos, cuando realmente lo comprendemos. No en el umbral de una gran era de exploración, sino en una pequeña isla luminosa, en un océano casi demasiado vasto para entenderlo. Con todos nuestros cohetes y todos nuestros telescopios, con cada máquina que hemos lanzado a través de nuestro sistema solar, jamás hemos abandonado este único sistema que habitamos. Y es perfectamente posible que nunca lo hagamos. Los otros fuegos dispersos por el cielo pueden permanecer para siempre exactamente como aparecen desde aquí, distantes, hermosos y absolutamente inalcanzables. Y así, cuando alzamos los ojos hacia ese único punto de luz bajo en el cielo austral, nos quedamos con muchas más preguntas que respuestas. No sabemos si Proxima b conserva aún su atmósfera, o si su estrella la destruyó mucho antes de que nadie en la Tierra estuviera mirando. No sabemos si el mundo vislumbrado en Alpha Centauri A existe realmente, o si no fue más que un destello en los datos, un fantasma que jamás volverá a aparecer. No sabemos si ningún ser humano, ni ninguna máquina que las manos humanas puedan construir, podrá cruzar ese abismo inmenso y hostil, y no sabemos si hay un verdadero hogar esperando en algún lugar entre las estrellas más cercanas, o si estamos, y siempre estaremos, completamente solos en nuestra isla. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que la estrella más cercana existe. Sabemos que es un sol muy parecido al nuestro y que no está desierta ni vacía, sino rodeada de mundos que giran lentamente en la oscuridad. Mundos que ya hemos comenzado a descubrir, contra todo pronóstico. Por primera vez en toda la historia de nuestra especie, podemos alzar la mano hacia otra estrella y decir, con una confianza real y creciente, hay un planeta ahí. Y eso no es poca cosa. En verdad, puede ser absolutamente todo, porque el primer paso a través de cualquier océano nunca fue la travesía en sí misma. El primer paso fue pararse en la orilla y mirar hacia el horizonte, y saber con absoluta certeza que existía una orilla al otro lado. Durante toda la historia humana, las estrellas fueron solo luces, puntos de misterio sin nada detrás que pudiéramos nombrar. Ahora, alrededor de la más cercana de ellas, hemos encontrado suelo sólido y gases arremolinados, mundos con clima y estaciones propias. La orilla lejana ya no es solo una esperanza, se ha convertido en un hecho, y el abismo, con toda su terrible crueldad, no nos está verdaderamente prohibido. Nada escrito en las leyes de la naturaleza declara imposible la travesía, solo declara que es brutalmente, despiadadamente, casi inimaginablemente difícil, y la estrella más cercana, sorprendentemente, no huye de nosotros. De hecho, en las próximas decenas de miles de años, Alpha Centauri se irá acercando lentamente, aproximándose más a nuestro Sol de lo que está esta noche antes de que finalmente gire y comience a alejarse. Nuevos ojos están siendo construidos y dirigidos hacia ella en este preciso momento. Enormes telescopios que se elevan sobre las cimas de las montañas, y un gran observatorio a punto de despegar en apenas unos pocos años. Instrumentos que pronto podrían decirnos si esos mundos están verdaderamente ahí, e incluso revelar de qué están hechos sus lejanos cielos. Puede que incluso lleguemos a saber, dentro de nuestras propias vidas, si la atmósfera de Proxima b todavía se aferra a su superficie, o si el planeta que parecía desvanecerse en Alpha Centauri era real después de todo. Centauri A alguna vez estuvo realmente ahí para empezar. No estamos al final de esta historia, estamos justo en su comienzo. La puerta hacia la estrella más cercana no está cerrada con llave, solo es, por ahora, imposiblemente pesada. Y si nuestra especie alguna vez encuentra la fuerza para empujarla, es una pregunta, que no será respondida en nuestras vidas, y quizás tampoco en 100 generaciones después de nosotros. Pero no es, al menos, una pregunta que haya sido clausurada.
Y así volvemos, al final, al punto donde comenzamos. Ahora mismo, mientras escuchas esto. Ese tenue punto de luz sigue suspendido en el cielo del sur, exactamente donde siempre ha estado, exactamente donde nuestros ancestros lejanos lo vieron y le dieron nombres. A tus ojos es una estrella solitaria y silenciosa, fácil de ignorar, fácil de pasar por alto. Pero ahora sabes lo que verdaderamente es. 3 soles unidos a través de la oscuridad, al menos un mundo. Y quizás varios, girando bajo su luz. La orilla más cercana de un océano que quizás nunca cruzaremos. Estuvo ahí durante cada año de la historia humana. Y seguirá ahí mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Nuestro vecino más cercano en todo el universo. Tan próximo que podrías encontrar su luz con tus propios ojos esta noche. Tan lejano que quizás nunca, jamás, podamos tocarlo. Y aún así, sabiendo todo esto, seguimos mirando hacia arriba. Seguimos preguntándonos, seguimos sintiendo esa vieja e imposible atracción hacia la luz al otro lado del agua, porque eso, al final, es lo que significa ser humano, pararse a la orilla de un océano oscuro e interminable y ver, lejos, a través de la vasta extensión negra, el tenue y constante resplandor de otro fuego distante, y susurrar, en silencio, para nosotros mismos, que algún día, de alguna manera, nos gustaría ir.